Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de charla ¿Qué sabemos sobre el cambio climático? Este es un ciclo organizado por el Programa Universitario de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. El PINC ha invitado al Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo a organizar el módulo 8 que tiene que ver con suelos y cambio climático. Hoy cerramos este módulo y a lo largo de él hemos tenido 3 charlas en las que hemos hablado sobre el impacto del cambio climático en los suelos y la biodiversidad, sobre el papel del suelo en el ciclo global del carbono, y hoy hablaremos sobre la importancia del suelo y su conservación en adaptación al cambio climático. Les vamos a poner en el chat y en pantalla la liga para que puedan ver las charlas anteriores si es que no tuvieron tiempo de hacerlo. Y bueno, voy a presentar a la doctora Lucy Mora, que es quien nos acompaña, no sin antes decirles que pueden hacernos llegar sus preguntas y las haremos al final de la charla a la doctora Mora. Pues bueno, Lucy Mora Palomino es académica del Instituto de Geología de la UNAM. Ahí coordina el laboratorio de edafología experimental. También es docente de la Facultad de Ciencias y el posgrado en Ciencias de la Tierra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde tiene el nivel 1. Su trabajo se enfoca en la instrumentación de equipos para el monitoreo de propiedades químicas y físicas del suelo, en la estandarización de métodos analíticos utilizados en estudios de muestras ambientales como agua y suelo, y su producción científica consta de varios artículos en revistas indexadas, en memorias y en capítulos de libro. Además, la doctora Mora ha publicado varios artículos de divulgación y ha participado como conferencista invitada en diversos foros nacionales e internacionales. Antes de ceder la palabra a la doctora Mora, les recuerdo que después de esta charla tenemos el conversatorio Suelo y Cambio Climático. Entonces, ahora sí, doctora Mora, por favor, muchas gracias. Buenas tardes, Blanca, y muchas gracias por la invitación para participar en este ciclo de conferencias. Y bueno, pues voy a empezar y para eso pues voy a compartir mi presentación. Yo no sé si ya la tienen todos. Entonces, pues hoy voy a abordar el tema de la importancia del suelo y una perspectiva hacia la adaptación del cambio climático. Y pues para eso voy a abordar pues varios puntos del contenido de esta plática. Lo voy a abordar pues haciendo un antecedente del ciclo de carbono del suelo en el cambio climático y su importancia en el cambio climático, el potencial de aporte de carbono al suelo a partir del uso de residuos orgánicos. Voy a hablar un poco de las características de los residuos y mencionar ventajas y desventajas de estos residuos en el uso del suelo. O sea, voy a hablar de los mecanismos de estabilización de carbono en el suelo con el uso de estos residuos, una pequeña reflexión sobre el potencial de uso de residuos en México y también pues unas pequeñas conclusiones, ¿no? Entonces, primero pues para poner en antecedente, voy a retomar un poco lo que mencionaba la doctora Sive hace 2 conferencias en donde hablaba de el papel de los suelos en el ciclo del carbono. Entonces, lo primero que ella mencionaba es que de los compartimentos, el compartimento terrestre considerado la pedósfera y la biosfera, pues es el tercer compartimento que más almacena carbono de manera global, ¿no? Y este compartimento terrestre pues está interrelacionado entre las actividades que se dan entre ellos dos. Y también mencionaba que actualmente el análisis de los flujos pues muestran que de este compartimento terrestre están saliendo más carbono del sistema por diferentes procesos como la respiración del suelo, la erosión del suelo, y que son mayores a lo que entra
por producción de biomasa, ¿no? Entonces, como esto ha generado un desbalance, pues hay una preocupación de manejar los sistemas terrestres y llevarlos a propuestas de manejo sustentable que se traduzcan pues en políticas públicas, ¿no? Y estas propuestas están relacionadas con el secuestro de la biomasa de carbono que la doctora Sive también abordó en la plática pasada y mencionó algunas propuestas de secuestro de carbono del suelo, ¿no? Otras cosas que ella mencionó en esta plática es una introducción para no redundar en eso, es que la capacidad de secuestro de carbono de los suelos es diferencial dependiendo de las características de los mismos. Y también, pues lo resumo en esto, es que los procesos de degradación que están llevando a que haya un desbalance entre las entradas y las salidas están relacionados con procesos de manejo del suelo, entre ellos la deforestación y el cambio de uso de suelo, que es uno de los procesos que más genera pérdidas de carbono. El siguiente proceso es la erosión asociada a actividades de exceso de labranza en los sistemas agrícolas, y un último proceso es el drenaje de los sistemas muy orgánicos que se consideran turberas. Y entonces estos 4 procesos son los que están aportando más pérdidas al sistema y generando este desbalance. También pues hay que considerar que sobre todo en los sistemas agrícolas pues hay por mal manejo también se pueden emitir gases efecto invernadero como metano y óxido de nitrógeno, que sobre todo este último no está relacionado con el ciclo de carbono, pero que también tiene un efecto en el cambio climático. También en un contexto y en un contexto conceptual se menciona que este balance de pérdidas y ganancias está relacionado con los procesos de transformación de la materia orgánica que se lleva al suelo. Entonces, todas las entradas de carbono que recibe el suelo, ya sea por la vegetación, o sea, y por las diferentes partes de los sistemas naturales, llámese raíz, cosecha o cobertura vegetal o necromasa, llegan al suelo y se transforman por actividades microbianas principalmente, y estos se transforman en compuestos lábiles, humo e incluso iones orgánicos que pueden salir del sistema. Estos se resumieron en los procesos de transformación de la mineralización y humificación, y ella fue muy clara en establecer en qué momento es donde el sistema puede, almacenar, puede perder o incluso mantenerse estables. Estos procesos pues no son triviales, o sea, porque son multifactoriales, ya que dependen del clima, del uso del suelo y de las características de cada tipo de suelo. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que concentrarnos para entender cuál de estos fracciones de carbono pueden estar susceptibles a perderse, ya sea como gases o en el manejo agrícola, ya sea en el arado, cosecha, por la erosión o por el fuego de los sistemas de los bosques o por la lixiviación que generan este balance. Y yo me concentro en lo que pasa en la parte de las etapas de captura y almacenamiento de carbono en el suelo, y también de manera conceptual pues tenemos que pensar que el carbono que se almacena en el suelo, para que se almacene requiere pasar 3 etapas. La primera etapa es la fotosíntesis, en donde el carbono de la atmósfera se retiene en la biomasa vegetal y entonces ahí atrapa pues gran cantidad de este carbono. Esta etapa está, además dependiendo del clima, depende también de la disponibilidad de nutrientes para el crecimiento
de las plantas. Y pues en la plática pasada pues se mencionaron como varios aspectos alrededor del tipo de suelo y sobre todo el manejo de suelo que puede ser forestal, agrícola y urbano, ¿no? Y ahí pues es importante pues seguir teniendo en mente que esto es como uno de los primeros objetivos para la captura, mantener el incremento de la producción primaria y el incremento de la biomasa del suelo. La siguiente etapa que está involucrada en la captura y almacenamiento de carbono en el suelo es la transferencia de carbono de la biomasa a la materia orgánica del suelo. Y pues regresamos a estos términos de mineralización y humificación que están dependientes, o los factores que lo definen son la calidad de esta biomasa vegetal, y entre ellos pues hay un indicador que es la relación carbono-nitrógeno de la biomasa, que nos va a ayudar a entender cómo es esta transferencia. Entonces hay indicadores que mencionan que cuando esta relación carbono-nitrógeno es menor de 10, entonces hay una gran facilidad de degradación de la biomasa e incorporación al suelo. Y en contraste, si esta relación es mayor de 30, pues la degradación se disminuye, se alenta, y la incorporación, la transferencia del carbono al suelo es más baja. Nuevamente, aquí también está la disponibilidad de nutrientes, la actividad microbiana como factores que pueden limitar este proceso, asimismo la humedad y la temperatura. Una vez se transforma esta materia orgánica, pues se transforma a carbono orgánico que puede estar fragmentado en diferentes proporciones de carbono, y se conoce que se puede fragmentar en un carbono lábil, que es aquel carbono que tiene una permanencia alrededor de 1.5 años en el suelo, un carbono intermedio que tiene una permanencia entre 15 y 100 años, y un carbono residual, también conocido como carbono recalcitrante o pasivo, que tiene una permanencia de hasta miles de años, ¿no? Estas últimas dos fracciones se ha visto que la razón por la cual mantienen esta permanencia a largo plazo tiene que ver con que hay una protección, y a esta protección se le conoce como la etapa de estabilización del carbono orgánico en el suelo, que puede ser por mecanismos físicos al interior de los agregados, o por la translocación de la materia orgánica de horizontes superficiales a subsuperficiales, o puede tener una protección química con la formación de compuestos organominerales, que esto finalmente lo que hace es que limita el acceso de este carbono al ataque microbiano, y por esa razón pues los tiempos de residencia del carbono en el suelo pueden aumentar dependiendo de estos procesos de protección. Entonces, pues se mencionaba que lo primero que tenemos que hacer es incrementar la productividad primaria o la biomasa del suelo. Y para eso, pues también se mencionó en la charla de la doctora Cristina Sive que para eso requerimos incrementar las áreas con suelos que acumulan más carbono, y esto dependiendo de sus propiedades. En estas condiciones de cambio de uso de suelo y deforestación, pues es importante establecer estrategias de regeneración de bosque, y en sitios degradados y certificados, pues también hay que establecer estrategias de restauración de suelo. Estas estrategias de manejo de los sistemas, sobre todo de los sistemas agrícolas, pues tiene que ir acompañada de estrategias que controlan la erosión y controlan el exceso de la labranza, y entonces ahí se plantean estrategias de manejo como es la minimización de la labranza, y para eso se habla de la labranza cero o la labranza mínima, ¿no?
Es necesario establecer la diversificación de cultivos, el manejo de coberturas vegetales para proteger la superficie del suelo, y esto se puede hacer a través de incorporación de residuos de cosecha o coberturas con acolchados, que se conoce mucho como los famosos mulch. Y pues también tiene que estar acompañada del manejo de la nutrición del suelo, incorporando otras fuentes de carbono que no necesariamente provienen de la biomasa vegetal. Y esto pues tiene que necesariamente estar acompañado con manejo del agua del riego. Entonces, pues si además de la biomasa vegetal aportamos otros materiales que adicionen carbono al sistema, pues es una forma en la cual nosotros podemos favorecer la balanza de tal manera que estos factores de degradación ya sea limiten, paren estas pérdidas de carbono del sistema y al contrario, pues se restauren con el tiempo. Y es así como pues voy a concentrarme de ahora en adelante en hablar de la incorporación de carbono a partir de las enmiendas orgánicas. Las enmiendas orgánicas de manera general son aquel material que contiene carbono que puede tener origen animal o puede tener origen vegetal. Y pues aquí lo manejo como residuos, y entonces también planteo esta clasificación de los residuos en donde podemos clasificar los residuos según su origen, de dónde provengan. Entonces pueden provenir de las zonas rurales o pueden provenir de las zonas urbanas. Y también de cada sitio también podemos hacer una clasificación y podemos decir que los residuos urbanos pueden ser residuos municipales en donde se contemplan el agua residual doméstica, los lodos de depuración y los residuos biodegradables de los parques, jardines y los residuos de alimentos. Mientras que los residuos industriales pues incluyen solamente el agua residual industrial y los lodos provenientes de cada industria. En los residuos de origen rural, pues aquí sí tenemos como una diferenciación un poco más marcada porque son los de origen animal y el origen vegetal. En animal están los estiércoles y purines de animales y los vegetales son los residuos de carbono y biomasa forestal como acerrín y otros residuos. Otra cosa que tengo que decir es que además del origen, pues también se establece que hay una diferenciación en sus compuestos. Los de origen urbano tienen carbono biogénico más carbono de origen fósil, y esto establece un poco la diferenciación con respecto a los residuos rurales porque estos son principalmente, el carbono es principalmente de origen biogénico, ¿no? Bueno, voy a pasar a hablar un poco de ellos, o sea, cuáles son las características para entender cómo es la calidad del carbono que se incorpora, que se puede incorporar al suelo en el momento que se requiere usar enmiendas orgánicas. Entonces, aquí hago una reorganización de los residuos donde menciono que podemos plantear como los bioresiduos que incluyen residuos de cosecha y jardines y residuos de alimentos urbanos. Estos residuos pues tienen diferentes características y pueden tener una fracción orgánica lábil, principalmente en agua o en solución, y una fracción vegetal sin transformar. Y entonces cada una de estas fracciones va a aportar al suelo pues proporciones diferentes de carbono y de nitrógeno. La fracción lábil
que es la que contiene más humedad o más agua, pues proporciona grandes cantidades de materia orgánica y la mayoría de esta materia orgánica pues está compuesta por carbono, pero carbono lábil. Y también aporta importantes proporciones de nitrógeno, de tal manera que si no nosotros nos referimos a este indicador relación carbono-nitrógeno, esta relación es relativamente baja. Y si estos residuos son más sólidos, que son más asociados a la vegetación sin transformar, pues tenemos poca humedad, podemos tener grandes cantidades de materia orgánica, pero la proporción del carbono en esa fracción es muy baja y asimismo el nitrógeno. Por lo tanto, cuando yo establezco este indicador carbono-nitrógeno, la relación es mayor. Y pues con esto ya podemos entender un poco cómo sería la transferencia del carbono de estos compuestos al suelo. Pues las ventajas de usar estos residuos en el manejo de suelo es que aportan calidad de materia orgánica, en algunos casos muy semejante a la calidad de la vegetación natural. Y las desventajas es que pueden ser residuos que son muy mezclados, que pueden contener agua y por lo tanto exigen procesos de separación o de secado que van a tener pues otros efectos en la calidad del material. Si usamos exclusivamente residuos de origen de cosecha, pues vemos aquí que las calidades cambian. Entonces, aquí presento la composición de paja, de residuos de trigo y maíz. Y entonces, pues la diferencia así rápidamente es que el contenido de carbón es ligeramente más alto en los residuos de trigo que de maíz y el nitrógeno pues es más o menos igual. Y esto hace que estas diferencias de nitrógeno hacen que cambien las relaciones de carbono-nitrógeno. Y en esta otra tabla pues muestro cómo es la calidad de los diferentes residuos que nosotros podemos utilizar para incorporar al suelo. Y aquí al principio tenemos acerrines de origen forestal. Pasamos por el papel y pasamos por biocarbón de maíz y diferentes residuos y llegamos hasta residuos biosólidos de origen de lodos municipales. Entonces podemos ver que las concentraciones cambian y sobre todo en los residuos de material vegetal el carbono es mucho mayor. Sin embargo, el contenido de nitrógeno es muy bajo y su comportamiento, el comportamiento del carbono es que tiende a disminuir en la medida en que tenemos residuos más mezclados, mientras que el nitrógeno tiende a subir. Y esto hace que tenga un efecto sobre la relación carbono-nitrógeno. ¿Qué efecto podemos ver así a ojo rápidamente? Es que los residuos forestales van a tener más lenta integración al suelo, mientras que los residuos municipales van a tener una integración mucho más rápida. Menciono también los lodos residuales y un caso particular serían los lodos de depuración, que son aquellos lodos provenientes del tratamiento del agua residual, ya sea urbano o industrial. Y estos lodos se concentran a través de procesos biológicos de digestión aerobia y anaerobia y en algunos casos de compostaje. Este tratamiento, pues el objetivo principal es la reducción del contenido de agua, la estabilización del contenido de la materia orgánica y y la mayoría de veces la reducción de patógenos que pueden venir en estos residuos. Por lo tanto, pues las características de estos residuos es que una vez tratados siguen teniendo mucho contenido de agua, su composición es variable dependiendo del origen de donde viene, puede tener material suspendido, tiene alto contenido de materia
orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio y otros nutrientes, entonces también aporta otros nutrientes. Y aquí vemos un ejemplo en donde los contenidos de materia orgánica pueden estar entre 26.5 y 41.2. El contenido de nitrógeno es alto en estos residuos y por lo tanto, pues la relación carbono-nitrógeno es muy baja. ¿Qué desventajas tienen estos residuos al usarse como enmiendas? Pues que como tienen carbono de origen fósil, pues aportan contaminantes orgánicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos saturados o los halogenados. Pueden también contener metales pesados, pueden seguir teniendo patógenos, plaguicidas, contaminantes emergentes, llámense antibióticos o fármacos, y también pueden emitir gases de efecto invernadero como CO2, metano y óxido de nitrógeno. Mientras que si, bueno, aquí les presento otra tabla de la calidad de los residuos, pero en este caso residuos de origen industrial provenientes de la vinaza y provenientes de la cerveza. Y nuevamente vemos que estos residuos tienen aportes importantes de carbono y nitrógeno y también pueden llegar a tener metales traza que pueden ser contaminantes en ambos casos. Entonces la calidad depende pues del material que se procese de manera informal, industrial, y estas calidades pues son en algunos casos pues muy superiores a la calidad, por ejemplo, de estiércoles, ¿no? Donde pueden aportar mucho nitrógeno y pueden aportar mucha materia orgánica. Y pues en esta tabla de acá abajo muestro los contenidos de carbono de origen fósil y origen biogénico, y estos contenidos sobre todo de los carbono de origen biogénico, pues es muy importante en los residuos sólidos municipales y bueno, también en los residuos peligrosos, ¿no? Entonces, esta es como la desventaja que implica el manejo de estos residuos. Los estiércoles de animales se dividen en estiércol como la fracción sólida y purines como la fracción líquida. Ahora, las propiedades de estos estiércoles dependen del tipo de animal que genere el estiércol, llámese vaca, aves o cerdos. También dependen del manejo del animal y el manejo del residuo. Y entonces, pues estos nos van a proporcionar diferentes calidades. Aquí muestro un compendio de las calidades de estos residuos. Este es el residuo sólido y este es el residuo líquido, los purines, y pues muestra las características: material particulado, materia orgánica, nitrógeno total, nitrógeno en forma de amonio, fósforo y potasio, que son potencialmente proveedores de estos materiales. Vemos que tanto en la fracción sólida como en la fracción líquida pues tenemos contenidos importantes de materia orgánica y de nitrógeno, y sobre todo pues en la fracción sólida pues es donde más se concentra, ¿no? Entonces son potenciales potenciales elementos de aporte de estos elementos, pero porque ya que tienen contenidos altos de humedad y las fracciones de carbono también pueden ser muy lábiles por la relación carbono-nitrógeno, pues también liberan gases durante su manejo, y también durante su manejo pueden perder estos nutrientes, tanto carbono como nitrógeno, de tal manera que hay que poner mucha atención en la calidad del residuo final que se utilice. Y bueno, pues vemos que en las tablas que los residuos de aves de corral pues son los que más aportan muchos de los nutrientes. Hasta aquí, pues lo que hemos entendido es que
tanto los lodos como los residuos orgánicos y de origen animal, pues son potenciales materiales para aportar carbono. Sin embargo, tienen dificultades porque tienen alto contenido de agua y esto pues también hace que sean muy susceptibles a la transformación y esto genera liberación de gases que se pueden ir al ambiente por volatilización. Es así que se ha planteado un manejo general de estos residuos por diferentes rutas. Una ruta puede ser la separación a través de la separación sólido-líquido, en donde el objetivo sobre todo es disminuir el contenido de humedad. El otro proceso es el composteo de estos residuos y el otro proceso es la transformación de los residuos a biocarbón. En la separación sólido-líquido, pues lo que buscamos es concentrar principalmente la materia orgánica en la parte sólida para disminuir el contenido de agua. Sin embargo, la fracción líquida, una vez se separa, pues sigue teniendo contenidos de materia orgánica. Aquí lo vemos, o sea, vemos que pues la fracción sólida contiene altos contenidos de materia orgánica, concentra mucho el nitrógeno, sobre todo el nitrógeno total, y el fósforo también, y el potasio. Y en la fracción líquida, todos estos compuestos se mantienen en menor proporción. Y esto significa que pues sigue siendo un material pues susceptible al uso cuando el agua sea un limitante, ¿no? Entonces se propone como uso en prácticas de fertirriego. Las desventajas es que si estos residuos tienen metales o algún contaminante, pues muchos de estos se pueden concentrar en la fracción sólida y hay que tener como, no hay que perder de vista que esto puede suceder. El composteo. El composteo pues es una práctica tradicional que consiste en hacer un tratamiento que es una oxidación biológica en donde los microorganismos transforman ya sea biorresiduos, lodos residuales o estiércol a fracciones de carbono más lábil o incluso fracciones ligeramente humificadas, ¿no? Entonces, este es un tratamiento biológico principalmente. Normalmente durante el tratamiento muchos de los patógenos desaparecen y algunas sustancias tóxicas también se pueden transformar. Entonces, el producto del composteo, pues lo que tiene es el aporte del carbono, que es un poco degradado, y ya la liberación de estos patógenos o sustancias. ¿De qué depende la calidad del producto del composteo? Pues depende también de la calidad de estos materiales, ¿no? Entonces depende también de la relación carbono-nitrógeno, y entonces si tenemos materiales con una relación carbono-nitrógeno alta, pues la degradación no va a ser completa porque va a ser más lenta y el producto pues va a tener menos contenido de carbono fácilmente disponible. En estas tablas pues muestro las diferentes propiedades de diferentes materiales composteados, ¿no? Aquí tenemos fracciones orgánicas, estos son biosólidos, estos son estiércoles y estos son residuos de industrias de alimentos. Y me voy a concentrar en esta, que es la gráfica en donde muestra la concentración de los materiales composteados y el contenido de materia orgánica. Y vemos que, pues una vez composteado, pues el contenido de materia orgánica es bastante alto y bueno, pues en este caso particular es más alto en los residuos de las industrias de alimentos y después en los residuos animales. No sucede lo mismo
o exactamente lo mismo con el nitrógeno. Aquí parece ser que el nitrógeno pues disminuye en estos residuos y se incrementa en los residuos de estiércol. Por lo tanto, pues, ¿qué podemos decir de este proceso? Que el composteo pues nos ayuda a mantener y sobre todo a concentrar el contenido de materia orgánica. Mucho de ellos pues se sabe que es parcialmente humidificado, disminuye sobre todo el nitrógeno disponible, porque este es el nitrógeno que utilizan los microorganismos para la degradación, y por esa razón, una vez transformado este material, pues este nitrógeno se ve, el nitrógeno disponible es menor, pero pues no es limitante porque seguimos teniendo contenidos de nitrógeno. ¿Qué podemos perder? Pues perdemos este nitrógeno, y en algunos casos, si el composteo no es bien manejado, podemos liberar también gases efecto invernadero. ¿Qué sabemos de la transformación del biocarbón, de los residuos a biocarbón? Pues primero definamos qué es biocarbón. El biocarbón es un material sólido, carbonoso y poroso que es producto de la pirólisis de la biomasa vegetal, y la pirólisis es la transformación, es un proceso de descomposición térmica que se lleva a cabo generalmente en condiciones de oxígeno reducido, y entonces pues en donde esta pirólisis se lleva a altas temperaturas. Los tiempos pues dependen del tipo de pirólisis, porque puede haber pirólisis lenta o pirólisis rápida, y el contenido de oxígeno en este proceso pues tiende a cero. Los productos son el biocarbón, que se caracteriza porque tiene carbono más estable, que ya es muy claro que este carbono no puede regresar a la atmósfera. Otro producto son líquidos de alta densidad, como bioaceites y aguas, y también puede tener compuestos volátiles, ¿no? Esta técnica pues se propone para el manejo de los residuos y sobre todo para la estabilización del carbono, y es una técnica que se maneja desde pequeños hornos hasta hornos industriales. Aquí les muestro cuáles son, o sea, los cambios en las características del residuos de cáscara de nueces, de diferentes tipos de nueces. Entonces, en este estudio hicieron la caracterización de diferentes tipos de nueces en Canadá, sobre todo su cáscara, y vemos que su característica inicial es que son materiales ricos en celulosa, lignina y hemicelulosa. Y pues la composición de estos materiales pues es alta contenido de carbono y bajo contenido de nitrógeno, pues porque son principalmente cáscaras. Una vez son transformados por biocarbón, y aquí vemos la concentración de carbono, nitrógeno a diferentes temperaturas, pues lo que sucede es que concentraciones que están por entre 46 y 53% pasan a concentraciones entre 73 y 61%. La concentración de carbono está directamente relacionada con la temperatura a la que se lleve a cabo la pirólisis. Entonces, si la pirólisis se lleva a cabo a mayores temperaturas, la concentración de carbono es mayor, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que se puede estabilizar el carbono. Y pues este es un ejemplo, y se puede hacer en diferentes tipos de biomasa, y por lo tanto las propiedades del biocarbón van a depender de la propiedad de la biomasa inicial. Y al final lo que sabemos es que el biocarbón desde el punto de vista macroscópico sigue teniendo la forma
del residuo y a nivel microscópico se transforma en un material muy poroso con propiedades físico-químicas particulares, sobre todo la alta superficie específica de los materiales. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que podemos utilizar todo tipo de biomasa para el proceso de pirólisis, y con esto pues lo que hacemos es que podemos generar biocarbón de diferente calidad, así evitar la pérdida de biomasa por procesos de mineralización y generamos compuestos de alta densidad que tienen aplicaciones energéticas, y el biocarbón pues tiene la aplicación de mejorador del suelo, ¿no? Y pues los impactos, sobre todo el impacto del uso del biocarbón, es que puede almacenar, secuestrar fuertemente el carbono en el suelo, y con un buen manejo puede al final promover la productividad primaria de las plantas, ¿no? Entonces, estos son como las características del uso del biocarbón. Ahora, regresando a este modelo conceptual, pues sabemos que pues, para restaurar el carbono en el suelo, pues tendríamos que promover la vegetación. Sin embargo, hay situaciones, sobre todo de suelos muy degradados o con limitaciones climáticas, en donde la vegetación no es la principal fuente de carbono, y por lo tanto es donde hacemos usos de los residuos con diferentes características, y entonces pues entender cuánto vamos a proveer carbono al suelo, pues se hace a partir de conocer las características de los residuos, ¿no? Y estos son dos de los ejemplos generales. Sabemos que si usamos bioresiduos que tienen materiales muy semejantes a la biomasa vegetal, pues vamos a incorporar altos contenidos de carbono al suelo, en contraste que si usamos los residuales o los municipales. La siguiente parte es entender pues la transferencia de este carbono, de estos residuos al suelo, ¿no? Y pues es importante saber o conocer qué pasa cuando se incorporan estos materiales al suelo, cómo es la velocidad de transferencia. Y para eso, pues necesitamos conocer nuevamente la relación de carbono-nitrógeno, porque esto es lo que nos va a definir qué tan rápido se mineralice o qué probabilidad hay de que se mineralice esto. Y también pues necesitamos conocer limitantes que son importantes en los procesos de transformación, sobre todo la actividad microbiana, que es la que va a ser la encargada de incorporar estos materiales al suelo. Y allí pues hay trabajos y pues vamos a ver un poco uno de ellos para entender cómo se lleva a cabo. Sin embargo, la diversidad de residuos es tan amplio que esto no alcanza a mostrar de manera tan clara cómo es la interacción o cómo es la transferencia de estos compuestos al suelo. Y la última parte que también es importante entender es cómo una vez este carbono es transformado, cómo se estabiliza, si es posible estabilizar este carbono. Y para esto voy a presentarles dos ejemplos. Este es un ejemplo en donde utilizan suelos, sobre todo suelos arcillosos, con altos contenidos de arcilla, y suelos que tienen también contenido de óxido de hierro y aluminio provenientes de zonas mineras, ¿no? A estos suelos se les adicionaron biosólidos por un tiempo de 2 años, y al tiempo de 2 años, pues lo que vieron es que los suelos incrementan el contenido de carbono en los suelos, incrementan más en los suelos que tienen más arcilla, y también pues ellos hicieron estudios de la velocidad de mineralización o degradación de
de estos compuestos en interacción con el suelo. Y vieron que una vez se adiciona el biosólido al suelo, sobre todo los primeros días en los experimentos de respiración, el suelo incrementa la respiración, por lo tanto incrementa el contenido de CO2 que es liberado por procesos de respiración, y esto se da principalmente en los suelos o en los experimentos que tienen biosólido. Ven también en este experimento que hay un retardo cuando los suelos tienen elementos traza o contaminantes, y este retardo está asociado a que los organismos tienen que reubicarse en unas nuevas condiciones ambientales, pero una vez se estabilizan en esas nuevas condiciones ambientales, son capaces de degradar la materia orgánica que se aporta, y esta degradación pues es alta dependiendo de la adición. Y con estos experimentos durante el tiempo pues logran proponer esta ecuación en donde plantean que el carbono que se almacena en los suelos es la suma del carbono recalcitrante, que normalmente está entre 28 y 45%, más el carbono lábil, que se transforma a diferente velocidad en cada suelo, y pues así pueden prever cómo sería la capacidad de almacenamiento de estos suelos. Entonces, vemos un efecto de mineralización rápida asociado al carbono lábil, y también se ve que este carbono es más estable en suelos que tienen más arcilla más arcilla y óxidos de hierro y aluminio. Por lo tanto, pues una de las conclusiones de este trabajo es que el carbono se estabiliza en el suelo asociado a estos compuestos. En este otro ejemplo hacen un experimento parecido, pero aquí lo que utilizan son suelos de diferente, o sea, con diferente manejo, con diferentes características, y residuos, unos composteados y otros transformados a biocarbón. Estos residuos provienen de estiércoles de aves y de ganado, y entonces pues hacen un gran experimento donde pues lo que evalúan es la degradación, la interacción de las propiedades del suelo, entre ellas las arcillas, los óxidos de hierro y aluminio, evalúan la capacidad de fertilización y evalúan sobre todo la actividad microbiana. Aquí voy a mostrar unas cosas que me parecen interesantes e importantes, que apoyan en entender los procesos de estabilización. Y bueno, en esta primera gráfica vemos el comportamiento de la degradación de los materiales que están hechos biocarbón y los materiales que están hechos composteados, ¿no? Y entonces la degradación es mayor en los materiales composteados, mientras que en los materiales hechos biocarbón, pues el carbono se mantiene, es decir, que el carbono resiste a la degradación, mientras que la composta tiene fracciones lábiles que se degradan con el tiempo. ¿Qué pasa cuando estos materiales se adicionan a los diferentes tipos de suelo? Entonces, los materiales composteados adicionados a los suelos, y aquí están los materiales hechos biocarbón adicionales en el suelo, hechos biocarbón adicionados al suelo, y vemos su comportamiento. De este lado vemos el suelo natural, el suelo con vid, que es el más arcilloso, el suelo arado y el suelo con césped, y todos estos mezclas
liberan carbono producto de la degradación, es decir, que aún interaccionando con el suelo siguen liberando, exceptuando o el que menos libera es el suelo que tiene más contenido de arcilla. Y de este lado están los suelos que tienen sobre todo estas fracciones de hierro. Aquí está sin hierro, sin goetita, aquí con goetita, perdón, aquí tiene goetita, aquí tiene gitzita y aquí tiene alofano. Bueno, aquí está alofano, aquí tiene hierro y aquí tiene gitzita. También estos son los materiales que están composteados y estos son los materiales que están hechos biocarbono. Y aquí hay una gran diferencia, aún con la relación con el material compostado que tiene fracciones de carbono lábil, se ve que estos tres liberan menos. ¿Esto qué significa? Que estos elementos o estos materiales, el alofano, los óxidos de hierro y los óxidos de aluminio, están limitando el carbono lábil. Y pues la otra parte que vemos es que todos los tratamientos con biocarbón pues no liberan carbono. ¿Y cómo lo explican? Pues lo explicaron haciendo otro experimento en donde hicieron el fraccionamiento del carbono, en donde esta fracción oscura representa la fracción intercambiable o lábil. Esta fracción blanca es la fracción intermedia, pero ligeramente más disponible que esta otra fracción gris, que es una fracción intermedia un poco menos disponible, y esta es la fracción residual o recalcitrante. Entonces, los materiales solos, o sea, los composteados, tienen una distribución de carbono en las diferentes fracciones y sobre todo tienen una fracción lábil. Los materiales hechos biochar, pues lo único que tienen son fracciones intermedias y sobre todo fracciones recalcitrantes. Y cuando se mezclan con los suelos, pues esto se mantiene de forma general, y la única fracción que se ve pues implicada en la reducción es la fracción intercambiable, que nuevamente está relacionada con los suelos que tienen óxidos de hierro, aluminio y alofano. Como conclusión de este trabajo, y es un trabajo que nos ayuda a entender muy bien la transformación y transferencia, vemos que pues, el composteo favorece la mineralización de carbono y la disponibilidad de nutrientes. Esto está relacionado con la actividad microbiana que se vio en el trabajo, pero aquí no lo muestro. Y entonces la composta favorece la actividad microbiana, mientras que el biocarbón no lo es. Y entonces pues se plantea el composteo como un manejo en donde además de adicionar carbono lábil, adiciona actividad microbiana que puede ayudar en el futuro a la mineralización de aquellos compuestos que no están disponibles. Pues obviamente el biocarbón lo que está adicionando es carbono muy estable, recalcitrante, y que tanto los compuestos, las fracciones de alofano, óxido de hierro y aluminio, son las que favorecen la restricción del carbono lábil. Es decir, estas son fracciones que están implicadas en los procesos de estabilización del suelo. Y aquí puedo resumir qué es lo que pasa con el manejo de residuos, ¿no? Entonces sabemos que si tenemos residuos sin compostear, pues tenemos pues alto contenido de carbono, pero pues tenemos sobre todo incremento de nitrógeno, que esto hace que mucho de este carbono se mineralice y se pierda. Por lo tanto, pues tendríamos que compostearlo o hacerlo biocarbón. Si lo composteamos, pues lo que hacemos es que de este carbono lábil lo vamos a humificar y entonces modificamos la distribución de las fracciones
el carbono lábil, el fácilmente disponible se reduce y es probable que el intermedio se incremente. Y además, pues si lo mezclamos con compuestos de hierro y alofano, es probable que una parte de este carbono lábil del compostaje quede protegido. Y también otra de las cosas es que en esta ruta pues tenemos alta actividad orgánica que promueve la degradación de la materia orgánica que queda ahí disponible para el tiempo, que queda en el suelo y que puede promover la liberación de nutrientes y la productividad primaria. Por esta ruta, pues, nos quedan 2 minutos. Gracias. Básicamente, estabilizar el carbono de forma general y no promovemos la actividad orgánica. Dijimos que cada suelo tiene una capacidad finita de almacenarlo y retomo esta gráfica de la doctora Sive. Entonces, esta gráfica es un manejo con agua residual. Entonces, pues sí, si seguimos adicionando carbono, en este caso como agua residual, sí tenemos la capacidad de incrementar el suelo, eso seguro, no lo sabemos en qué tiempo y pues lo que necesitamos es saber cuál es esta pendiente que significa la velocidad con que se incrementa el carbono al suelo, que es diferente en cada tipo de suelo. ¿Cuál es la perspectiva o el potencial de uso de residuos en México? Pues es muy alta porque en general, pues México libera 120.128 toneladas al día de residuos, de los cuales alrededor del 50% son residuos de jardines, de material orgánico en general. Entonces, residuos hay de diferente tipo, desde el origen forestal, de procesos productivos y entre otros, ¿no? También hoy hay una ley, que es la ley, el ANON 004 de 1998, que nos apoya en el uso de los residuales para uso agrícola. Entonces, pues podemos proseguir. Quiero cerrar con esta y me dan un minuto para las conclusiones. Es que, los mejoradores orgánicos en el suelo pues tienen diferentes impactos y tienen impactos a corto tiempo y a largo tiempo, ¿no? Entonces tienen impacto sobre todo en la transformación de las fracciones de carbono y la estabilización de carbono. Tienen impactos en las propiedades biológicas porque porque se promueve la actividad enzimática, que esto va a favorecer la transformación de los materiales y sobre todo promueve la biodiversidad de los organismos que ayuda a la transformación del carbono. Y esto pues a largo plazo se ve en las mismas propiedades que se van incrementando. Y si incrementamos el carbono de la materia orgánica en el suelo, pues ya sabemos, la doctora Sive lo mencionó, pues ya de por sí mejoramos la calidad física del suelo con mejorar la densidad del suelo, disminuir la densidad, que está relacionado con mayor porosidad, mayor aireación, mayor capacidad de penetración de las raíces, de almacenamiento de agua, de actividad biológica que redunda en el incremento de la productividad. ¿Qué son las cosas que tenemos que no perder de vista? Es qué hacer con el manejo de los contaminantes, llámese metales o lixiviados, o el manejo de la actividad microbiana. Es ahí donde tenemos que mantener como la vista puesta y bueno, pues hay todavía muchos trabajos. Entonces, conclusión, pues que la calidad de la materia orgánica de los residuos define la velocidad de degradación y por lo tanto la eficiencia de incorporación de carbono al suelo, que el manejo, sobre todo el composteo y biocarbón, son procesos importantes para reducir las pérdidas de carbono en los residuos y garantizar que estos lleguen al suelo, que la adición de la materia orgánica en estos residuos tiene efectos positivos tanto a corto como largo tiempo,
que aún no tenemos pues totalmente entendido cómo son estas interacciones, pero sabemos que también la transformación de la materia orgánica pues ayuda a estabilizar el carbono en el suelo y que no hay una receta única para el manejo de los residuos, que es necesario combinar varias prácticas para incorporar carbono al suelo y garantizar la productividad y disminuir las pérdidas, ¿no? Muchas gracias. Y eso es todo. Muchas gracias, doctora Mora, muy interesante. Y bueno, tenemos un par de preguntas para la doctora Mora. Nos preguntan sobre la presentación que hace, pone sobre la mesa diversos residuos que pueden utilizarse, ya sea tal cual o transformados como mejoradores del suelo, como enmienda orgánica. Y en este contexto nos preguntan cómo decidir el tipo de residuo a utilizar como enmienda y qué tendría que hacerse para evaluar, así nos dicen, utilizando esta enmienda, el efecto que ha tenido en el suelo. ¿Es posible evaluarlo? Sí, yo sí creo que es posible. Y bueno, pues, ¿qué hacer? O sea, primero, para definir qué enmienda utilizar, primero lo que tenemos que definir cuál es el problema, cuál es la limitante. Si la limitante es carbono, o la limitante es el nitrógeno, o la limitante es el agua. Entonces, si tenemos, o sea, definir cuáles son los limitantes desde el punto de vista del sitio que queremos mejorar. Y con base en esto, pues sí, conocer la calidad de los residuos. Y pues ahí les mostré que los residuos sí se pueden caracterizar. Principalmente me interesa conocer cuál es el contenido de materia orgánica general, carbono y nitrógeno total, porque pues mencioné a lo largo de la plática esta relación carbono-nitrógeno, porque esto me va a ayudar a entender si este residuo se puede incorporar rápidamente o si se va a tardar. Y entonces, de acuerdo a mi objetivo, pues yo voy a decidir uno o una combinación de estos. Y la última pregunta que decía era que si se puede evaluar, pues este aporte, claro que sí se puede evaluar. O sea, los experimentos, los dos ejemplos que presenté, pues evalúan que después de 1, 2 años, incluso más años, o sea, hay reportes sobre todo en Inglaterra, en donde han evaluado suelos que han sido manejados durante mucho tiempo con residuos orgánicos de origen animal y ellos ven incrementos impresionantes hasta del 100% del carbono. Entonces, sí se pueden evaluar. De acuerdo, entonces la evaluación es directamente con el contenido de carbono que gana o con sus funciones. Bueno, uno, o sea, si lo que quieres evaluar es el contenido de carbono, obviamente lo que evalúas es el contenido de carbono. Pero si tú tienes claro cuál es la función a evaluar, pues también evalúas esas cosas, porque sabemos así o sea, eso ya está muy claro que el solo hecho de aportar materia orgánica, pues estamos mejorando el suelo en diferentes rutas. Entonces, por eso pensamos que solamente, o sea, o más bien un primer acercamiento es la evaluación del contenido de carbono en el suelo, porque ya sabemos que con eso ya mejoramos muchas de las propiedades del suelo. De acuerdo. Sí, pues muchas gracias, doctora Mora, por esta presentación tan interesante.